Cuenta. Yo quiero darle la más cordial bienvenida, señoras y señores, al abogado Ricardo Freire, director ejecutivo de Arcotel. Me acompaña Álvaro Rosero. Vamos a analizar las bases del concurso de frecuencias que se inaugura ya mismo en la coyuntura que nos va a ocupar a un universo de interesados de buena fe. La ley orgánica reformatoria, la ley de comunicación, fue publicada el 20 de febrero del año 2019. La disposición transitoria octava establece que a medida que se determine la disponibilidad de frecuencias, las autoridades de regulación y control de las telecomunicaciones resolverá el inicio de los procesos públicos competitivos correspondientes. En el registro oficial, cuyo número no interesa a la audiencia, se expidió la reforma y codificación al reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios del régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico. Y bueno, han habido acciones tomadas que las vamos a señalar rápidamente. Hay unos memorándums que emitió la Dirección Ejecutiva de Arcotel, disposiciones referentes al cronograma de trabajo para la ejecución del proceso público competitivo para el servicio de radiodifusión de televisión abierta. En cumplimiento del citado cronograma de trabajo, luego del efectuado con la Comisión de Intercoordinaciones, medio complicado esto, conformado a partir del 2 de octubre del 19, remitió para conocimiento y aprobación de la máxima autoridad la propuesta de bases para el proceso público competitivo con informes y proyectos de resolución. ¿Cuáles son, Álvaro, los puntos relevantes que habría que indagar con el funcionario que nos distingue con su compañía esta mañana en la radio? Tengan la bondad. Es muy importante que nuestra audiencia conozca, y de hecho los interesados alrededor de este tema, conozca que ha iniciado un proceso. Es decir, un proceso que, además, para contextualizar un poquito, hay que recordar que existió un intento de concurso de frecuencias que por disposición de la Contraloría General del Estado quedó sin efecto. Ese concurso de frecuencias, que fue muy sonado en su momento por un poco la connotación incluso de orden político que tuvo, dado el claro interés del gobierno del entonces presidente Rafael Correa por llevar a cabo un proceso, sobre todo poco transparente, que le permitiese a él, a través de las distintas autoridades, resolver sobre el futuro del espectro radioeléctrico. Digo, para contextualizar, porque probablemente esos son los principales retos que tiene este proceso público competitivo, después de, como en efecto has mencionado, se aprobó un poco el marco legal, han aprobado, pero sí ya se han puesto en conocimiento de la ciudadanía en 3 eventos que se llevaron a cabo en Guayaquil, en Cuenca y Quito, si mal no recuerdo. Entonces, aprovechar la presencia del director de Arcotel para conocer el estado del proceso, un poco la expectativa. Me parece que es una primera pregunta, una primera interrogante que cabe. Director, bienvenido, buenos días. ¿En qué estado están las cosas y qué es lo que prevé la Dirección Ejecutiva de Arcotel para llevar a cabo estos procesos? Gonzalo, Álvaro, buenos días, muchas gracias por recibirme en su estudio. Sí, desde la segunda semana de diciembre, Arcotel puso a disposición del público, de todos los interesados en los posibles concursos, las bases borrador y los anexos correspondientes según los cuales se desarrollarán los próximos concursos. Hemos puesto a disposición los borradores porque queremos recibir comentarios, preguntas, opiniones, justamente de todos los interesados. ¿Para qué le va a servir esto al organismo? Estamos empezando con una profundidad en todos nuestros procesos a nivel de transparencia.
Es por eso que de forma previa a hacer la convocatoria formal hemos puesto en conocimiento los borradores para, por supuesto, si es que estos pueden ser mejorados de alguna forma, recibir la información correspondiente, procesarla y mejorar las bases, mejorar el proceso que se va a desarrollar. Es así que la semana pasada, como ya fue dicho, hicimos 3 talleres para igual profundizar en las exposiciones a la ciudadanía de esta información. Hemos tenido en Quito, Guayaquil y Cuenca, y hasta este viernes recibiremos en la dirección de correo electrónico que está en la página www.arcotel.gov.es. Le repetimos, por favor. www.arcotel.gov.es. Ya. Ahí se encuentran los borradores de las... Está la dirección de correo electrónico donde puede ser recibida la información, e igual pueden remitirlos la información físicamente a las oficinas zonales que tiene Arcotel o a la matriz que está aquí en Quito. ¿No hay en este momento posibilidades de objetar alguna de esas bases? Es justamente lo que estamos esperando, recibir comentarios, recibir análisis, recibir aportes que nos permitan procesar y, si es que es necesario mejorar las bases, por supuesto, mejorarlas. ¿Hasta cuándo se podrían enviar estas observaciones, director? Estamos esperándolas hasta el 17, es decir, hasta este viernes. Una vez más, usted dice desde mediados del mes de diciembre estas bases están a consideración de los interesados. Correcto. Desde la segunda semana de diciembre esto se publicó en la página web de Arcotel y se ha hecho pues los anuncios correspondientes por redes sociales y en diferentes lugares. ¿Qué tan interesada ha notado usted, más allá de quienes probablemente hoy son concesionarios, más allá de los gremios, qué tan interesada ha notado el Arcotel a la ciudadanía alrededor de este nuevo anuncio de un proceso público? Pues podemos tomar como medidor tal vez los talleres que realizamos la semana pasada y hemos tenido bastante asistencia. De hecho, varios de los lugares se nos quedaron pequeños a nivel de toda la gente que fue a los Director, eventos. ahora es muy importante de alguna manera dar paso o tomar en consideración lo que significó el informe de la Contraloría General del Estado. Y digo esto porque definitivamente si en ese análisis se obtuvieron los elementos suficientes como para dar por concluido un intento de concurso llevado a cabo años atrás, me imagino yo, quiero pensar que desde el gobierno, desde las distintas instancias, se han tomado en cuenta estos elementos para dotarle de qué fundamentalmente a este nuevo proceso. Usted mencionó una palabra hace un rato, transparencia, por ejemplo, pero ¿qué otros elementos se están corrigiendo y de qué manera se garantiza que se trate de un proceso público, competitivo, justo, enmarcado en la ley, que tal vez fueron las características que lamentablemente el otro concurso no tuvo? ¿No tiene una coordinación especial o una relación singular el hecho de que conozcamos los componentes que van a valorar los respectivos estamentos? Entre otros puntos, ¿no? Porque la falta de transparencia, y vale la pena lo que mencionas, para recordar, la falta de transparencia en el concurso anterior se hizo presente, por ejemplo, en que las bases no eran de conocimiento de los aspirantes, sino hasta que el concurso ya fue oficialmente anunciado. Es decir, el concurso inició. Aquí estamos observando un proceso previo en donde se puede participar, primero. Segundo, no tenías claridad en cuanto a cómo se iba a calificar los distintos proyectos. Ni los puntajes que iban a aplicarse. Y tercero, que también fue determinante para que, en el afán de poder controlar políticamente el concurso, no sabías contra quién estabas participando y tuvieron que emprenderse en acciones judiciales para obligar a que se transparenten quiénes eran los participantes del concurso, imagínate. Entonces, yo digo, hay retos enormes respecto de lo que es el lamentable referente del concurso anterior, pero ¿qué se está corrigiendo, director? ¿A qué se ha priorizado en esta primera etapa? Bueno, si consideramos lo que fue observado por la Contraloría General del Estado en el concurso anterior, la principal recomendación que tienen es justamente que al haberse iniciado un concurso y que luego de cómo se planteó el desarrollo de ese concurso, a mitad de camino se cambien las reglas de juego, se modifica la forma de valoración, pues por supuesto esa es una causa de nulidad del concurso. Sí. Y por eso nosotros estamos partiendo justamente de este principio de transparencia. Nosotros desde un principio estamos haciendo pública todo el proceso, toda la forma en que se va a calificar, todas las características según las cuales se va a desarrollar el proceso.
Eso nos hace que, por supuesto, si es que podemos mejorarlo ahorita con los diferentes insumos que podamos recibir de los interesados, lo mejoraremos. Pero igual se mantendrá la publicidad, se mantendrá la transparencia de toda la información de estas bases. Tenemos que ser claros en que desde la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación que fue planteada por el señor Presidente de la República, pues han cambiado las características correspondientes a cómo se deben desarrollar estos concursos. Vemos que hay diferentes puntajes, por ejemplo, hay el 30% para título habilitante correspondiente. Es un premio por audiencia, como ha sido señalado en su momento. Sí. También tenemos otro tipo de parámetros que están dirigidos hacia las radios comunitarias, por ejemplo. Y también queda muy claro que no van a competir las radios comunitarias con las radios privadas o viceversa. Que presentó el concurso justamente. Anterior. Entonces, por eso nosotros partimos de un principio de transparencia total del concurso desde los borradores y en el desarrollo. ¿Cuáles son los componentes a valorar para hablar con transparencia? Los tres fundamentales son los que están establecidos en Ley Orgánica de Comunicación, que son los parámetros mínimos que tienen que ser cumplidos y por supuesto los máximos a ser. Director, hubo un elemento que fue crucial en el concurso anterior y yo lo menciono una y otra vez porque es muy importante establecer diferencias. En el concurso anterior, la fase definitiva del concurso tenía que ver con valoración de contenidos, con lo subjetivo que era esto. En este concurso, en este proceso público, ya no existe una etapa de valoración de contenidos. Correcto, desde la reforma, como les decía hace un momento, que fue planteada por el presidente de la República de la Ley Orgánica de Comunicación, se retiró lo que significa valoración de contenidos, se retiró lo que en ese momento... Se retiró la retórica, digamos. Correcto. Engañosa incluso. Se retiraron los parámetros que estaban a cargo de análisis de lo que fue el Cordicom, el ex Cordicom, que hacía el análisis correspondiente al plan comunicacional, básicamente. Correcto. A todo el contenido. Eso ya no forma parte de estos concursos. Entonces, netamente nos vamos hacia un concurso de características técnicas, de valoración técnica, de parámetros totalmente por ejemplo, definidos. El estudio técnico. Por supuesto, el estudio técnico, y para nosotros desarrollar estos nuevos... ¿Qué importancia tiene este estudio técnico? Para nosotros desarrollar justamente buenos concursos tuvimos también que hacer reformas de las normas técnicas de televisión y de FM, porque vimos que las reformas que fueron hechas hace algún tiempo no estaban establecidas de acuerdo a estándares internacionales, a parámetros internacionales. Entonces hicimos la reforma correspondiente justamente claramente establecidos, claramente anclados en parámetros internacionales. Es tal vez lo más importante el estudio técnico porque es justamente el core del negocio, es lo más central para nosotros respecto a que se cumplan con las diferentes características técnicas para que no se estorbe al vecino. Ya. Y para que se ofrezca cobertura en todas las zonas y sean adecuadamente atendidas. Esto de plan de gestión y especialmente de sostenibilidad financiera me parece un acápite muy importante. Y sobre todo porque yo quiero recordarle a la audiencia que detrás de todo lo que es el día a día de los medios de comunicación, nosotros fuimos víctimas de una campaña sostenida desde el gobierno anterior por crear una especie de fantasía. Y no sé si vas a recordar lo que voy a mencionar, pero se terminó creando la idea ante el público de que un medio de comunicación, per se y en sí mismo, era un gran negocio, visto así como negocio. Y entonces se hablaba de las grandes fortunas y de los grandes empresarios detrás de los medios de comunicación. Esta fantasía probablemente hizo que muchas personas, en franco desconocimiento de lo que significa la actividad de los medios de comunicación, incluso se mostraron de los medios, interesadas, digo, por participar de un concurso, por acceder a una frecuencia y demás. Realmente presentar un plan de gestión y sostenibilidad implica un trabajo profundo en circunstancias como las que atraviesa el país ahora mismo. Este plan de gestión hace relación, por ejemplo, con temas de orden económico, el manejo financiero de un medio de comunicación, que no es precisamente ese gran negocio que se quiso pintar, pero cómo sí puede llegar a ser un negocio rentable.
para ponerlo en términos un poquito más precisos, a partir de un trabajo que tiene como base audiencia. Es decir, el trabajo de los medios de comunicación, para que sea considerado o pueda aspirar a ser exitoso en términos económicos y de gestión, tiene una base indispensable que es generar audiencia. De esa manera llegan los clientes a un medio de comunicación, que son los anunciantes. Sin esa base, simplemente en un mercado que funciona como el nuestro, es prácticamente imposible que un medio de comunicación se sostenga. De ahí que lo que mencionaba el director de Arcotel sobre el puntaje en reconocimiento a inversión y experiencia termina siendo fundamental. Los medios de comunicación han realizado inversiones a nivel técnico. Y fíjate las inversiones que hay que realizar a nivel técnico para sostener un medio de comunicación de una forma competitiva con las nuevas tecnologías hoy disponibles. Entonces a mí me parece que esta es una etapa fundamental en donde los aspirantes realmente van a tener que exigirse para poder presentarle al Estado una planeación que justifica Muy su bien. presencia en el espectro radioeléctrico. Inquietudes No sé si esta puntuales. observación y este comentario merece alguno de parte del director. Sí, es muy importante también este tema para nosotros porque hay que aclarar un tema fundamental. El Estado no garantiza los ingresos a los diferentes medios. Entonces también de alguna forma vimos que los formularios que se utilizaban antes no eran los adecuados. Nosotros estamos simplificando de gran manera los diferentes formularios que se tienen que presentar y en esta parte de los formularios financieros y de gestión, pues se requerirá la información básica general de cumplimiento de ley respecto de esos aspectos. No se va a premiar muchos planes como se premiaban antes, que en realidad se podía dar a que simulen cifras, a que presenten información que no era realmente sustentada. Entonces estamos haciendo estos formularios realmente sustentados en la normativa existente respecto de esos temas. ¿Qué va a ocurrir si dos o más solicitudes buscan o requieren de una misma frecuencia? Bueno, el concurso tiene dos partes. La primera es la verificación de cuánta demanda existe respecto de la oferta que también se puede brindar. Esa es una primera verificación. Si es que hay dos o más concursantes, pues tenemos que pasar a la etapa correspondiente a la valoración de las diferentes propuestas recibidas. Y ahí, por supuesto, tenemos... A las solicitudes. Ahí se va a valorar las características de cada una de las solicitudes. Correcto. Si tenemos más oferta que demanda, tenemos que pasar a un proceso, al proceso público competitivo formal, donde se va a realizar la valoración específica de cada una de las propuestas. Si tenemos menos... Con puntajes. Con puntajes, correcto. Si tenemos menos demanda que oferta, vamos a pasar a un proceso simplificado, donde se verificará que las propuestas que tengamos en ese momento cumplan con todo lo que está establecido en Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Telecomunicaciones y también observando las recomendaciones de la Contraloría ¿Y General. a quién ustedes van a encargar el plan de gestión y de sostenibilidad financiera que estábamos aludiendo? ¿Quiénes van a realizar ese ejercicio de verificación o medición de las probabilidades que tenga y que esto van a inscribir incluso en una notaría pública, en el caso, por ejemplo, de que haya un empate de condiciones favorables a que sean atendidas esas solicitudes? El equipo técnico de Arcotel, me imagino, será el responsable, pero la pregunta es pertinente en función de el equipo humano que hoy posee el organismo está debidamente capacitado para realizar este tipo de evaluaciones. Sí, estamos conformando y reforzando el equipo de Arcotel y también estamos realizando capacitaciones internas para el personal que va a participar de esto. Así que también la semana pasada pues recibimos un insumo muy interesante para nosotros, que es una consultoría respecto a la transparencia de los procesos público competitivos. La siguiente semana vamos a hacer también una capacitación para el personal que va a estar alrededor de toda esta valoración de las diferentes propuestas, para que se entienda claramente cuáles son los parámetros de transparencia sobre los cuales vamos a trabajar. Director, el concurso anterior, después de realizado el informe de Contraloría, y en función de algunas denuncias que se habían presentado desde distintos sectores, dejó ver también que en el Ecuador existen grupos de concentración de frecuencias. Sí. Y que en caso de que ese concurso habría culminado,
esos grupos de concentración de frecuencias no habrían sido limitados y en muchos casos, por el contrario, incluso se habrían visto fortalecidos. ¿Qué medidas está tomando ahora Arcotel para corregir esto en caso de que exista y de qué forma se corregiría? Bueno, lo que establece claramente la Ley Orgánica de Comunicaciones es la prohibición de que cualquier persona tenga más de una frecuencia en televisión, en FM Matriz. y en AM. Puede tener una en cada una, pero no puede tener más de eso. Nosotros estamos realizando... Otra cosa es repetidoras. Correcto, a nivel de matriz. Ya. A nivel de matriz no puede tener ni de forma directa ni de forma indirecta más de uno. Ujú. Estamos realizando nuevos controles de Narcotel, estamos buscando los puentes correspondientes para firmar convenios con varias instituciones que están alrededor de estas verificaciones y por supuesto esperamos que esas instituciones también nos brinden la información lo más pronto posible y de la forma adecuada, es decir, certificadamente la información que nosotros estamos Transparentar la requiriendo. propiedad del espectro. Correcto, correcto. Y dado el caso que tengamos, inclusive tendremos que ir hacia otras instituciones del Estado que nos pueden ayudar con otro tipo de verificaciones adicionales. El sector comunitario se ha hecho presente en estos talleres, en estos 3 talleres que se llevaron a cabo la semana pasada, que ha señalado el sector comunitario. Es bueno recordar que el sector comunitario estuvo muy activo dentro de todo lo que fue el concurso anterior. Sus ventajas, de alguna manera, respecto de los concursos, se mantienen en la ley. Ellos acceden a una porción del espectro en función de la disponibilidad del mismo. ¿Qué decirle al sector comunitario que puede estar escuchando esta plática? Bueno, en realidad decirles exactamente lo mismo que decimos a los otros sectores. Que por favor se preparen para los diferentes concursos, pero en observancia plena de lo que está establecido en la Ley Orgánica de Comunicación y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La ley es muy clara, sobre todo al disponer que no van a existir concursos donde compitan los comunitarios con los privados y también señala específicamente cuál va a ser el porcentaje máximo que se puede asignar para los medios En públicos. función de la disponibilidad del espectro. Correcto. Señor director, un mensaje, ¿cuál es su ofrecimiento en tan delicado cargo y tan delicadas funciones? Este fue con los que se intentó literalmente apoderarse de la opinión pública. Ya hemos visto cuáles podrían haber sido y de hecho del cuáles espectro. fueron, y a través del espectro. Ya hemos visto cuáles fueron y cuáles podrían haber sido las gravísimas consecuencias para el país en general en caso de que este plan se hubiese concretado. ¿Cuál es el ofrecimiento de la máxima autoridad en lo que hace relación a este proceso público competitivo para la sociedad en general, no solamente los interesados en el concurso? La principal que venimos hablando ya en algunos puntos es justamente la transparencia en el desarrollo de los procesos. Queremos mantener la publicidad total de la información respecto a cómo se van a desarrollar los mismos y el momento en que estemos en el camino correspondiente, por supuesto, también quien esté interesado podrá tener acceso a la información necesaria. ¿Veedurías existirán dentro del proceso? Veedurías como tales estamos pensando como institución hacer el pedido de 2, pero por supuesto también estamos abiertos a que la sociedad se organice y conforme sus veedurías correspondientes. Director, déjeme aprovechar su presencia y padre para contigo y tu audiencia relacionado con los procesos públicos competitivos. Y perdón si es una infidencia, pero hemos realizado algunos representantes de la radiodifusión del Ecuador, hemos realizado algunas gestiones alrededor de un hecho que es muy importante y relevante para la industria de la radio. Y tiene que ver con lo siguiente. El antecedente es, en México concretamente, en el año 2017, se lleva a cabo algún tipo de análisis por parte de la industria de la radiodifusión para determinar que más del 90% de los teléfonos con sistema operativo Android tienen instalado de fábrica la función radio FM, instalada de fábrica. Se detecta también en México que esta función era inhabilitada por parte de las operadoras celulares. Y en adelante lo que voy a decir es nada más una, seguramente, elucubración, pero probablemente con la intención de generar que cualquier consumo de contenido que podía provenir de radio comparable
plataformas de música o contenidos en YouTube, etcétera, generen consumo de datos. Es decir, que las operadoras entonces vendan datos a todas las personas que estén interesadas en consumos de este tipo. Se realizan las gestiones pertinentes por parte de las agremiaciones de radio. La autoridad competente de alguna manera notifica a las operadoras celulares que a partir de una fecha determinada todos los teléfonos de estas condiciones deberán traer habilitada la función radio FM para que las personas libremente pudieran escuchar. El resultado de estas gestiones, 1 año y medio después, es que el encendido de radio en México ha regresado a niveles comparables con los que existían antes del aparecimiento del Internet. Imagínate lo que eso significa, el 40% alrededor de incremento en el encendido de radio, cifras que se obtienen hoy por hoy en México. En conocimiento de esto nos acercamos y y lo estoy mencionando básicamente porque quiero reconocer la apertura tanto en el Ministerio de Telecomunicaciones como en el Arcotel, porque hemos planteado este hecho. Hasta donde hemos podido evaluar nosotros localmente aquí, no existe la inhabilitación de estos chips de forma programada, se podría decir. Muchos teléfonos funcionan y el anuncio en concreto es que las personas que te están escuchando ahora mismo podrían escuchar este noticiero en su teléfono celular sin consumir datos, colocando sus audífonos en el teléfono, buscando la función radio y sintonizando su estación de preferencia. Esto tiene que ver con un hecho que va a transformar sin duda la realidad de la radio y me parecía importante mencionarlo en presencia del director que ya ha conocido de este tema y que seguramente algo tendrá que comentarnos. No, es muy interesante lo que nos acabas de decir, Álvaro. Si bien lo hemos estado conversando ya un poco dentro del Ministerio y Arcotel, estamos haciendo algunos análisis generales de cómo se han desarrollado los diferentes servicios. Y por supuesto identificamos que tenemos que caminar hacia la convergencia de servicios. Esto es parte de, justamente ayer conversábamos de algunos temas donde otro de sus colegas, y hablábamos de lo que ahora uno tiene en el celular. Ya no tiene solo la llamada telefónica como la conocíamos antes, sino que tiene internet. Y por supuesto, esta es otra opción que conlleva justamente a que nosotros tenemos que hacer todo el análisis de la normativa secundaria como Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para convertirnos en un facilitador del ingreso de nuevas tecnologías y por sobre todo para empezar a regular conforme a la convergencia de tecnologías. Es muy interesante, lo estamos trabajando, es parte de los análisis que estamos haciendo y también estamos analizando mucho el mercado de los teléfonos celulares para entender un poco más a profundidad cómo se ha desarrollado, porque también estamos identificando, lamentablemente, algunos temas, por ejemplo, el tema de duplicidad de los emails, cuando son robados y todos esos temas. Entonces también vemos que podemos encaminar desde nuestro sector algunas posibles soluciones que no serán las definitivas, pero a nivel de las atribuciones que tenemos podemos contribuir a que ciertas malas prácticas vayan siendo corregidas. Limitadas, por lo menos. Enormes retos, director. Enorme reto, claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo acá. Nos tiene a la orden, señor abogado. Muchas gracias por su generosa presencia. Bueno, los compañeros también se han enterado y están en libertad de... Pues nuestra agenda de interrogantes no copó adecuadamente, pero Arcotel está abierto a la consulta, quiero entender. Muchas gracias por esta deferencia. Muy buenos días. Calidad,